Muy buenos días, apreciables oyentes y amigos y hermanos que nos escuchan en esta hermosa mañana. Dios les bendiga. Paz a vosotros, mis amados hermanos de este bendecido grupo, edificados en la palabra. Que la paz y el amor de Dios more en nuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Amados hermanos, les suplico que me acompañen en este momento, doblando nuestra cerviz hacia el polvo de la tierra, para elevar nuestra oración al eterno Dios. Oremos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, venimos delante de tu divina presencia, para agradecerte, mi buen Dios, por el privilegio de poder, Señor, escudriñar tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos, mi Dios, que tú seas ungiéndonos en este momento, Señor, para que nos pueda llegar tu divina palabra, Señor, a nuestros corazones, y que nos abras el entendimiento, Señor, para que nosotros podamos comprenderla también. Seas tú guiándonos, Padre Celestial, en este momento. Pon las palabras adecuadas, Señor, en mis labios. Así te pido también, Padre Celestial, que tú nos ayudes y tú seas guiándonos, Señor, en todo momento. Ayúdanos, Señor, te suplico, mi Dios, que perdones mis errores. Y desde ya, Señor, me encomiendo en tus divinas y poderosas manos para que tú me guíes, Padre Celestial. Sé, Padre mío, que sin ti no soy nada y sin ti nada puedo hacer, mi Dios. Por eso me pongo en tus manos, mi Dios. Te lo pido en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, estamos estudiando el libro de Éxodo. Dice, Jehová camina con su pueblo. Estamos ya en la tercera semana, mis amados hermanos. Las 10 plagas y Egipto. El juicio de Dios sobre aquellos que lo rechazan y oprimen a su pueblo. Mis amados hermanos, nuestro texto base lo tenemos en el libro de Éxodo. Éxodo, mis hermanos, capítulo 9, versículo 13 al 35. Le vamos a dar lectura, mis amados hermanos. Y si pueden acompañarme con sus sagradas escrituras, es mucho mejor porque vamos escudriñando juntos. Y dice así, versículo 13 al 35. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plagas y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mí para no dejar ir. Le hace una pregunta. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día en que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias,
y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo, pues, granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada. El granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Amén. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque era tardío. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Hemos leído, mis amados hermanos, del versículo 13 al versículo 35. Vemos, mis amados hermanos, cuánta desobediencia hubo en Faraón y en todo el pueblo y en todo su pueblo. Mis amados hermanos, en el título de nuestra reflexión dice que hay evidencia de que la tierra es del Señor. Amén. ¿Quién gobierna la tierra, mis amados hermanos? Hay un Dios para cada, como quien dice, hay un Dios para la fertilidad de la tierra. Mis hermanos, no hay, como nos enseñaban a nosotros desde que éramos niños, nos dieron una enseñanza, desde pequeños nos inculcaron que había un Dios para cada cosa, podemos decir. Porque a nosotros en ese tiempo nos enseñaron que hay un Dios que controla la fertilidad de la tierra, otros que controlan el agua y otros que controlan la lluvia y el sol. Me recuerdo muy bien que nos ponían a hacer esos dibujos de los dioses, del maíz y de muchos, mis amados hermanos, recuerdo todavía. Eso es cuando estudiábamos, desde cuando nos vienen a nosotros llenando de fábulas nuestra mente, desde pequeños, mis amados hermanos. Desde pequeños fueron manipuladas nuestra mente, pero le damos gracias a Dios por haber abierto nuestro entendimiento, mis hermanos.
Las Escrituras declaran, mis hermanos, una gloriosa verdad. Hay un solo Dios verdadero y vivo, un solo Señor de toda la tierra, el propio Señor, mis hermanos, Jehová. Las Escrituras nos declaran, mis hermanos, que no hay ningún otro Dios, que todos los dioses que adoran los hombres, mis amados hermanos, no son sino de la creación y la audacia depravada, mis hermanos, aquella imaginación del hombre. Han hecho ídolos, hechos de ideas de ellos, mis hermanos, de madera, de piedra y de metal. Pero las Sagradas Escrituras nos declaran muy bien que es nuestro Dios el único dueño de la tierra, mis hermanos. Mis hermanos, hay un solo Dios verdadero y vivo, y vive para siempre. Hay un solo Dios de la tierra, mis hermanos, que es una gran enseñanza la que nosotros recibimos en esto, en las Sagradas Escrituras. ¿Quién nos guía? ¿Quién es el que está sobre toda la tierra, mis hermanos? Por eso le damos gracias a nuestro Dios que hemos podido llegar a conocer su palabra, porque las Sagradas Escrituras declaran esta gloriosa verdad. Él es Jehová y está sobre todo el firmamento, mis hermanos. Mis hermanos, esa gloriosa verdad, como cristianos tenemos que saber lo que hay un solo Dios verdadero, que vive y permanece para siempre. Efesios 4:6 nos dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén, mis hermanos. Mis amados hermanos, hemos visto desde los temas anteriores la paciencia de Dios, mis hermanos, la paciencia que ha tenido nuestro Dios. Aquí lo demuestra solo nada más con el pueblo de Egipto nos lo está enseñando, mis amados hermanos, pero no es solo el pueblo de Egipto, es toda la tierra la que tiene ese problema, no solo fue Egipto, mis hermanos. Y le damos gracias a nuestro Dios cuando nosotros llegamos a comprender quién es el dueño de toda la tierra. Mis hermanos, la paciencia de Dios estábamos hablando, y el juicio, libertad y liberación. Estaban la declaración, mis hermanos, de la palabra de Dios. Eso es lo que nuestro Dios, quería. Él quería libertad y liberación para su pueblo, mis hermanos. Esa era su santa y divina voluntad. Mis hermanos, 6 veces le había dicho Dios a Moisés que fuera y proclamara su palabra a Faraón, pero las 6 veces Faraón, mis hermanos, se había negado a escuchar la palabra de Dios, endureciendo su corazón cada vez más. Por 7ª vez Dios dio instrucciones a Moisés que fuera a ver a Faraón, mis hermanos. Nuestro Dios nos demuestra su paciencia. Jehová le da instrucciones a Moisés, mis amados hermanos, de levantarse muy temprano y que se ponga delante del Faraón. Moisés obedece y al llegar proclama la palabra de Dios, mis amados hermanos, diciéndole, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así. Vemos que es una orden, mis hermanos, es una orden de Dios. Y le dice, deja ir mi pueblo para que me sirva. Pero Moisés le recalca, mis amados hermanos, con sus palabras y le dice que deje ir al pueblo de Dios. Dejarles ir libre. Dejarles libre, para venir y servir a Dios. Pero mis hermanos eran sus esclavos y para él era difícil dejarlos ir, ¿verdad? Mis hermanos, si vemos, mis hermanos, que nuevamente el faraón rechaza la palabra de Dios, entonces el juicio caería contra su fuerza, mis hermanos, con toda su fuerza, Propósitos, mis hermanos, del primer
que había ¿cuál era el propósito, mis hermanos, de los juicios? El primer propósito era ver el poder de Dios. Ese era el propósito, mis amados hermanos, que Faraón se diera cuenta del poder que nuestro Dios tenía, su soberanía, su naturaleza es de nuestro Dios, mis hermanos. Mis hermanos, el primer propósito era probar que nuestro Señor no tiene igual. No hay otro como el Señor en toda la faz de la tierra, mis amados hermanos. Él y solo Él es el único Dios vivo. Dios ya había probado este hecho de las plagas, mis hermanos, pues Dios había lanzado cada una de las plagas ante un Dios que adoraban los egipcios. Dios tomó a cada plaga y trató de mostrar que hay un solo Dios vivo y verdadero, mis hermanos. Pues todas las plagas que había mandado, la había hecho ante sus dioses. Hecho a esos dioses, mis hermanos, hechos a la semejanza, imaginación, del hombre, de madera, de metal, de piedra. El hombre no es igual, mis hermanos. El hombre no es igual a Dios, aún siendo, mis hermanos, no puede ser igual a Dios, aún siendo el más poderoso gobernante sobre la tierra. No es más que un hombre pasajero y sujeto a las debilidades de la carne, mis hermanos. Solo nuestro Dios es el único y verdadero de todo el universo. Él es omnipotente y soberano. Dios podía haber borrado ya a los egipcios de la faz de la tierra, mis hermanos, pero vemos su amor. Vemos su amor tan grande que tiene, mis amados hermanos, y su perdón es tan grande también. Con la séptima plaga, mis amados hermanos, Dios demuestra que es su soberanía y que es omnipotente, todopoderoso, mis hermanos. Él tiene el control sobre la tierra y los cielos, mis hermanos, sobre los animales, sobre el hombre, sobre la vida y la muerte también, sobre todo el universo, mis hermanos. El propósito era probar y demostrar que Dios controla los pueblos también y naciones y gobernantes del mundo, mis hermanos. Hasta el momento vemos, mis amados hermanos, con las 6 plagas, no fueron mortales, nadie murió por las plagas anteriores, mis hermanos. ¿Fueron molestas? Sí, fueron molestas. Mis hermanos, vemos todo lo que ha sucedido en estas plagas. Cuando le dice nuestro Dios que Él iba a enviar esas plagas, pero su corazón se endurecía cada vez, mis hermanos. Dios levantó a Faraón, mis hermanos, y lo puso delante de él. Es decir, Dios levantó a Faraón y lo puso en el trono de Egipto, mis hermanos. Es por eso que le dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Eso es lo que estaba dando a conocer y enseñando el poder que nuestro Dios tenía sobre toda la faz de la tierra y sobre todo hombre, mis amados hermanos, porque aquí a Faraón le dice que Él lo ha puesto sobre la faz de la tierra. Él lo ha puesto en el trono de Egipto. Mis hermanos, vemos el propósito de Dios era para demostrar que su poder y para declarar su nombre en toda la tierra también. No era solo para demostrar su poder, sino que era para que se proclamara su nombre en toda la tierra. Que Él es, mis hermanos, Él es incuestionablemente soberano y omnipotente sobre todo el mundo, es lo que quería dar a conocer nuestro Dios. Dios tomó a Faraón, un hombre increíble, muy rudo y lleno de maldad, mis hermanos. Porque eso hizo de nuestro Dios. Eso fue un ejemplo que dio nuestro Dios, mis amados hermanos.
que Él es omnipotente, el Señor soberano y majestad del universo, mis hermanos. Él juzga y castiga a los malos, gobernantes también. Así que Él es el que juzga a los gobernantes, no va a ser un pueblo, y a los pueblos pecadores también. Dios tomó a Faraón, cuyo corazón era duro y malvado, y Faraón proclamó aún al mundo: el poder de Dios es real, el poder soberano y omnipotente de Dios gobierna este mundo, dijo él. Este fue el resultado, mis hermanos, del poder de Dios sobre Faraón. Dios sería proclamado a través de toda la tierra, mis amados hermanos, y a través de todos los tiempos. Éxodo 18:11 nos dice: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Todos aquellos soberbios, mis hermanos, prevaleció contra ellos también. Así es que todo aquel que se ensoberbece, mis hermanos, le va mal, porque se va en contra de ellos también. Estaba la advertencia y la proclamación del juicio, mis hermanos. La causa del juicio, se encontraba en los corazones. Faraón y su pueblo, los corazones de el corazón del pueblo y Faraón estaban en contra del pueblo de Dios, mis hermanos. Ellos se enaltecían contra el pueblo de Dios. Faraón fue un gran rey y el pueblo egipcio también ante los ojos del mundo, mis hermanos. El pueblo de Dios habían sido pastores, ahora eran, mis hermanos, esclavos de un pueblo oprimido y maltratado. Era el pueblo que seguía a Dios, mis hermanos. Dios los llamaba mi pueblo. Qué hermoso. Cualquier hombre que se exalta a sí mismo, mis hermanos, contra el pueblo de Dios, se considera exaltado contra Dios. Cualquier hombre o nación que abuse, oprime al pueblo de Dios, se considera que abusa y oprime a Dios también, mis hermanos. El juicio fue la peor tormenta de granizo que jamás les azotara, caería sobre Egipto, mis hermanos. Este juicio también amenazaría la vida, pero vemos la misericordia de Dios. Dio instrucciones a Faraón por medio de Moisés, mis hermanos. He aquí que mañana a estas horas, le dice, lloverá granizo muy pesado. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes. Todavía nuestro Dios sabía que le había quedado ganado y otras cosas le había quedado, y manda a guardarlo, que los guardara en unos lugares seguros para que no sean destruidos, mis hermanos. Pero porque todo hombre o todo animal que se hallara en el campo iba a ser destruido y morirían, mis hermanos. Las personas que temían a la palabra de Dios obedecieron. Quiere decir que no todos estaban con Faraón, mis hermanos. Hay quienes obedecían también la palabra de Dios. Hicieron huir a sus criados y a su ganado a casa, mis hermanos. Las personas que ignoraron la palabra de Dios y desobedecieron, mas el que no puso en su corazón la palabra de Dios, mis hermanos, dejaron sus criados y ganado en el campo. Así es de que a ellos no les importó. No les importó y no tuvieron temor a la palabra de Dios. El día del juicio llega, mis hermanos, las instrucciones de Dios a Moisés de extender su mano hacia el cielo para que cayera aquel granizo en toda la tierra de Egipto, sobre hombres y sobre las bestias, mis hermanos, y sobre toda la hierba del campo en Egipto. Obediencia de Moisés, mis hermanos, y Moisés extendió su mano, mis hermanos, la obediencia de Moisés, extender sus manos
para que cayera aquel juicio, mis hermanos. Y envió truenos y rayos, relámpagos, mis hermanos, granizo por todas partes sobre la tierra. Porque Jehová hizo llover, mis hermanos, ese granizo sobre la tierra. Los relámpagos centellaron y fue la peor tormenta que jamás azotara hacia Egipto, mis hermanos. Cayó sobre todo el pueblo. El granizo, mis hermanos, destruyó todo en el campo, todas las personas, todos los animales, la vegetación, toda cosecha y cada árbol, mis hermanos. Los árboles con los rayos, mis hermanos, esos truenos, esas centellas, son partidos los árboles y son quemados también. El granizo, mis amados hermanos, quema la vegetación. El granizo que era del tamaño, dice su palabra, de un talento, o sea, de 45 kilos, más o menos, mis amados hermanos, fue el que mató tanto hombre como animales. De la protección, mis hermanos, de la tierra de Gosén, donde vivían el pueblo de Israel, mis hermanos, los hijos de Israel, no hubo, en ese lugar no hubo granizo, mis hermanos. Aquí vemos la respuesta del juicio, un clamor por la liberación. Faraón, mis hermanos, mandó a buscar a Moisés y a Aarón, y confesó su pecado y dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Confesó que el Señor estaba en lo cierto, mis hermanos, y él y su pueblo estaban equivocados. Faraón suplicó por oraciones, mis hermanos. Ahí sí ya pidió oraciones, ya creyó en las oraciones. Faraón, mis hermanos, que el granizo y los truenos cesaran, mis hermanos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, dijo Faraón. Faraón, mis hermanos, prometió liberar al pueblo de Dios, y yo os dejaré ir y no os detendréis más, dijo. Fue la promesa que hizo, mis hermanos. ¿Y a quién le hizo la promesa? A nuestro Dios. Pero nuestro Dios no podemos mentirle, ni con los labios, ni con el corazón, ni con la mente, mis amados hermanos, porque Él escudriña nuestros corazones y nuestra mente, y sabe lo que vamos a pronunciar cada momento, mis hermanos. El juicio de Dios, mis amados hermanos, tenía que caer sobre el faraón y su pueblo. Dios jamás, mis amados hermanos, permite que sufra su pueblo. Él no lo permite porque Él pelea por sus hijos, dice su palabra. El juicio amenazaba la vida de todo ser viviente, mis hermanos. La peor tormenta de granizo que jamás azotara a Egipto. Mis hermanos, el propósito del juicio y la liberación y le respondió Moisés, mis amados hermanos. Aquí vemos este otro propósito del juicio y la liberación. Y le respondió Moisés, mis hermanos, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová. Él le declaró de una vez que la comunicación que él tenía era con Jehová. Porque le dice, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová. Aquí hay una prueba fehaciente, mis hermanos, que la tierra es de nuestro Señor. Cuando Moisés levanta las manos y los truenos, cesan, mis hermanos, y no, dice Moisés, que los truenos cesarán y no habrá más granizo para que sepáis que de Jehová es la tierra. Leemos también, mis amados hermanos, en Salmos 24, 1, 2, que nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. ¿Quiénes habitan en la tierra? Nosotros, sus hijos. La tierra, mis hermanos, lo dice bien claro que es de nuestro Señor. Ningún dios pagano, mis hermanos, tiene el poder sobre la tierra, pues son creados por el mismo hombre, mis hermanos.
Leemos en Salmo 115:5 que nos dice, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, orejas mas no oyen, nariz mas no huelen, manos mas no palpan, pies mas no andan, no hablan, perdón, con su garganta. Semejante a ellos, dice, son los que lo hacen. Así es de que aquí está muy clara la palabra de Dios, que todo aquel que hace esas imágenes son semejantes a ellos. El Señor es lleno de misericordia, mis hermanos, a pesar del duro corazón del hombre. Moisés sabía, mis hermanos, que Faraón y sus siervos no temían la presencia de nuestro Dios todavía. También tan grande, mis hermanos, es su misericordia que en medio del juicio de esa plaga, mis hermanos, de granizo, que cayó sobre los suministros de alimentos, pero Dios, mis hermanos, con su gran misericordia permitió que algunas cosechas escaparan de destrucción, como es el lino y la cebada. Fueron destrozados, dice, porque ya estaban en espiga llena, mis hermanos. La cebada ya estaba en espiga llena y el lino ya estaba en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, mis hermanos, porque era tardío el fruto, mis hermanos. No les pasó absolutamente nada. La espiga aún no estaba llena, mis hermanos. La liberación de juicio, mis hermanos. Moisés dejó al faraón y salió de la ciudad. Estando fuera de la ciudad, Moisés vuelve y extiende sus manos. Recordemos a Jehová que él todo lo... Mis hermanos, aquí hay algo muy maravilloso. Estando fuera de la ciudad, Moisés vuelve a extender sus manos. Pero ¿qué hace, mis hermanos? Primero ora a Jehová para que se cesen toda la tormenta, mis hermanos. Para que ya no caiga más sobre la tierra, dice su palabra. El pecado, mis hermanos, de volver atrás es peligroso, mis hermanos. ¿Cuántos llegan a conocer la palabra de Dios, pero muchos vuelven hacia atrás, mis amados hermanos, y esto es muy peligroso? Esto es lo que hizo Faraón. Y Faraón y sus funcionarios, mis hermanos, pecaron otra vez. Ellos volvieron a endurecer su corazón. Cuando, mis hermanos, después de que la tormenta había cesado y viendo Faraón que la lluvia, el granizo y los truenos habían cesado, mis hermanos, se obstinó en pecar, endureciendo su corazón y sus siervos también. El Faraón endureció su corazón y se negó a liberar a Israel, mis hermanos. Aquí, supuestamente, él piensa que le ha engañado a Moisés, pero a Moisés no le ha engañado, sino que ese engaño es para él mismo. Porque Faraón rechazó a Dios, mis hermanos, al negar obedecer a Dios. Mis hermanos, al endurecer nuestro corazón, surge la desobediencia. ¿Cuántas veces nosotros, mis amados hermanos, hemos desobedecido a Dios? Las veces que desobedecemos a nuestro Dios, mis hermanos, es porque hemos endurecido nuestro corazón. Y eso nos hace apartarnos de Él y de la obediencia. Mis hermanos, es nosotros cuando nos apartamos de Él, mis hermanos, y viene la desobediencia, es renunciar a nuestro Dios también. El corazón duro nos condena al juicio, mis hermanos, a aquel juicio eterno de Dios. Cuánta enseñanza, mis amados hermanos, hemos encontrado en la palabra de Dios. Hermosa la palabra de Dios. Mis hermanos, algunos egipcios deben haber recibido la palabra de Moisés como si fueran las de Dios, ya que se convirtieron en parte de ese momento. Mis hermanos, también, mis hermanos, hubo por supuesto personas que ignoraron la palabra de Dios y sufrieron las consecuencias
Dejaron a sus criados y animales en el campo, y estos murieron, mis amados hermanos. Dios nos advierte el juicio y Él nos provee el refugio en Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Depende de nosotros buscar refugio en nuestro Señor Jesucristo, renunciar a nuestra vida y confiar en Él. Él es nuestro refugio, mis amados hermanos, en tiempos de tormenta. Amén, amén. Y Él solamente es nuestra roca y nuestra salvación. Es nuestro refugio, mis amados hermanos. Porque dice también, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Amén. Lo dice Jeremías 17:10, mis amados hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios, mis amados hermanos, por este gran privilegio de poder escudriñar su palabra juntos con todos nuestros hermanos oyentes. Que cada palabra quede en nuestros corazones, mis amados hermanos, y les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios. Excelentísimo y eterno Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, nos damos cuenta, Padre Celestial, de tu bendita palabra, Señor, que nos exhorta. Hay mucha exhortación en tu divina palabra, Señor, porque todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. O es decir, que todo lo que fue escrito es para nuestro mañana, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este gran privilegio de poder, Señor, escudriñar tus sagradas escrituras. Te pedimos, Padre Santísimo, que tú nos abras el entendimiento para que toda palabra que está escrita en tus sagradas escrituras, Señor, nosotros la conservemos, Señor, para guiar nuestra vida espiritual, Señor. Que la pongamos, Señor, en práctica lo bueno, Señor. Tanta enseñanza, Padre Santísimo. Aquí nos has dado por medio de tu palabra entender la desobediencia, Señor. No permitas, Padre Santo, que nosotros lleguemos a ser como ese pueblo, Señor, como Faraón y sus siervos, Padre Santísimo. Te pedimos que nos apartes de todas esas cosas, Señor, y que nos guíes por un buen camino. Si nosotros nos dejamos, Señor, nosotros dejamos, Padre Celestial, que tu palabra, Señor, haga eco en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Si nosotros leemos tus sagradas escrituras, nos vamos a empapar de tu palabra, Señor. Guíanos en obediencia, Padre. Danos humildad, Padre Santísimo. Te pido, Señor, una bendición por este bendecido grupo. Edificados en la palabra, que tú seas guiando a cada uno de nuestros hermanos expositores. En tus manos nos ponemos, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis hermanos. Tengan un bendecido día de reposo en nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros.